Ok, entonces ahora vamos a hablar de dos propiedades de los sistemas, que es de los sistemas LTIs, que tiene que ver con la derivada y con la integral de una señal de entrada. Estas propiedades pues se vuelven útiles para calcular ciertas salidas si conocemos cierta propiedad de la entrada del sistema. Entonces la suposición es la siguiente. Vamos a comenzar con una cierta señal de entrada y vamos a pensar que conocemos la salida correspondiente. Entonces tengo la entrada y tengo la salida. Y estoy hablando de un sistema LTI, eso es importante. Entonces voy a tomar a la señal de entrada y la voy a trasladar. Entonces, como el sistema es invariante en tiempo, obtendré la salida trasladada. Esto lo conozco porque como conozco la original, fácilmente puedo construir una traslación de la salida. Después voy a tomar esta señal trasladada y la voy a multiplicar por este escalamiento, voy a hacer un escalamiento vertical de este factor. Entonces, entrada trasladada, entrada escalada, salida escalada, porque el sistema es lineal, en particular es homogéneo. Posteriormente voy a tomar a la misma señal que conozco y le voy a hacer un escalamiento vertical distinto, pero no la voy a trasladar. Entonces, entrada trasladada, salida trasladada. Y entonces, como el sistema es lineal, suma de entradas produce suma de salidas. Entonces, la suma de estas entradas, que sería este cociente haciendo la simplificación algebraica, produce esta suma de salidas. El h representa la cantidad de traslación, es decir, el factor de traslación que le hice a la x. Si el tiempo es muy pequeño, eso yo lo controlo en el sentido que yo sé cuánto traslado la señal. Si la traslado muy poco y esa traslación también tiene que ver con el número h, entonces eh, estaría haciendo el límite cuando h tiende a cero, ¿no? Si yo hago esto, pues esto se convierte en la derivada. Pero por otro lado, pues la salida y la otra salida del sistema se verán también afectadas de la misma manera. Entonces esta suma de entradas produce esta suma de salidas. Si el h es pequeño, pues tengo la definición de derivada. Entonces lo que se trata de ilustrar con este esquema es lo siguiente. En un sistema LTI continuo, la respuesta a la derivada de una entrada conocida es la correspondiente derivada de la salida. Entonces, si conozco la entrada y conozco la salida, la entrada derivada produce la salida derivada. Entonces esto me permite que si quiero yo conocer la respuesta de un sistema LTI a una señal que es la derivada de una respuesta que conozco, pues la respuesta correspondiente será la derivada de la y. Entonces, entrada derivada, salida derivada. Esto pasa con los sistemas LTIs. Ahora, hay una manera, digamos, más práctica de ver esto. El esquema que acabo de presentar, pues tiene que ver con precisamente las propiedades de linealidad e invarianza. Pero otro esquema, gracias a la propiedad de convolución, puedo hacerlo desde el punto de vista de Laplace o de Fourier. Entonces, si lo quiero hacer desde el punto de Laplace, funciona, desde Fourier también, porque sustituyo S por J omega y la propiedad se preserva. Entonces tengo un sistema LTI. ¿Qué significa que un sistema sea LTI? Que la salida es la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Entonces, si aplico transformada de Laplace, me quedaría XDS, HDS es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, y y de S es la transformada de Laplace de la salida. Entonces, en términos de álgebra de bloques, pues la salida es XDS por HDS. Pero ahora, ¿qué sucede si la entrada está derivada? Entonces, ¿qué pasa si tengo el mismo sistema, pero ahora pongo X derivada a la entrada? ¿Qué obtendré de salida? Pues lo que obtendré de salida es lo siguiente. Eh, Aplico transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de X punto es SX de S menos X de 0, pero condición inicial 0. Entonces esto me quedaría como SX de S. La transformada de Laplace de H de T es H de S. Entonces, ¿quién es la salida? Es lo que no sé, porque ahora estoy metiendo la derivada. Yo solamente estoy pensando que conozco la y de T, que en términos de Laplace sería X de S por H de S. Entonces, pues por álgebra de bloques, pues la salida es la multiplicación de la entrada, que es SX de S por H de S. Pero si observamos, X de S, H de S es la salida que yo conocía. Esto es SY de S. XDS, HDS se convierte en YDS, pero ese YDS representa en transformada inversa la derivada. Entonces, pues aquí está precisamente lo que hemos concluido previamente. Si entra X punto, tengo este esquema y sale ese YDS en Laplace, que eso significa que sale Y punto. Entonces, es una manera más amigable con toda la herramienta de LTIs, de convoluciones y de transformadas, que dice que una entrada derivada produce una salida derivada. Ok, ahora algo similar que creo que quiero ilustrar a continuación es qué pasa con la integral. Y bueno, ahorita trato de bosquejar un argumento utilizando LTIs, pero el resultado es el siguiente.
En un sistema LTI continuo, la respuesta a la integral de una entrada conocida es la correspondiente integral de la salida. Es decir, si conozco una señal de entrada y conozco su respuesta, entonces, ¿qué pasaría con la respuesta si de una señal que es la integral de la x? ¿Qué pasa si en lugar de poner x pongo su integral? Entonces, la respuesta de la integral de la x es la integral de la y. Entonces, entrada integrada, salida integrada, ¿no? Es lo que hacen los LTIs. Aquí el argumento sería más o menos el siguiente, ¿no? Queda más preciso con transformada de Laplace, que es el que voy a dar a continuación, pero aquí es una idea también. Entonces la idea es la siguiente. Voy a integrar a la x desde 0 hasta t. ¿Ok? Entonces voy a partir el intervalo desde 0 hasta t, lo voy a partir en diferentes puntos. El primer punto le voy a llamar el t0 y el último punto le voy a llamar n. Voy a hacer una partición, ¿no? Parto en pedacitos. Entonces voy a tomar a la x de t y la voy a multiplicar por esta constante. Entonces una transformación vertical. Entonces la voy a multiplicar por la diferencia de ti menos 1. Entonces la voy a multiplicar por el ancho de cada intervalo. Entonces entrada escalada, que es un escalamiento vertical, produce salida escalada. Eso es porque el sistema es lineal. Ahora, lo que yo podría hacer, pues es para esta y, pues hay una dependencia de la x. Entonces, esta y evaluada en un cierto punto, pues la puedo calcular con la x evaluada en ese mismo punto. O sea, tengo que sustituir en la x el ti asterisco, ¿no? Pero y esta función se puede ver, x se puede ver como una función del ti asterisco, y entonces eso me produce una y en ti asterisco, ¿ok? Entonces, ahora veo a la salida, ahora no en función de t, sino en función de ti asterisco. Y entrada escalada produce salida escalada, ¿no? Porque el sistema es lineal. Ahora, lo que yo puedo hacer es sumar varias veces este término. Voy a multiplicar por diferentes, voy a evaluar a x en diferentes intervalos y multiplicar por el ancho de cada intervalo que hice la partición. Y entonces suma de entradas produce suma de salidas. Pero yo lo voy a hacer de tal manera que el ancho de los intervalos, que se denota con el delta, sea pequeño. Entonces, pues lo que tengo es que suma de entradas produce suma de salidas, y entre el intervalo sea más pequeño, pues la cantidad de puntos entre el ancho del intervalo sea más pequeño, pues tengo una cantidad infinita de puntos. Entre más pequeño sea la separación de los puntos en los que partí el intervalo 0t, tengo más intervalos. Entonces voy a multiplicar estas x de t y asteriscos por su delta de xy y voy a sumarlas, suma de entradas, suma de salidas, y esto coincide con la definición de sumas de Riemann de la integral. Entonces, entrada integrada produce salida integrada. ¿Qué significa esto? Si tengo una señal y tengo su correspondiente salida, entonces si en el sistema se manifiesta la integral de esta señal en este sentido, de 0 a t, entonces la salida será la integral de la correspondiente salida y de 0 a t. Entonces entrada integrada, salida integrada. En términos de álgebra de bloques, pues es muy sencillo ver esto, ¿no? Es menos rebuscado la interpretación y la deducción de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es lo que habíamos comentado previamente. Tenemos un sistema LTI y tenemos una entrada y tenemos su salida. La salida correspondería a h de s por x de s en el dominio de Laplace, o x de omega, h de omega en el dominio de Fourier. Entonces, ahora la pregunta es esta. Yo tengo el mismo sistema, pero ahora no tengo la entrada x como tal, tengo una integral tengo la integral de la x. Entonces, si aplico transformada de Laplace, quedaría como la integral de 0 a t. Eso por propiedades de la transformada, esto sería x de s entre s. Pero por propiedades de sistemas de LTIs, pues la salida de este sistema es la multiplicación de la señal de entrada por su salida. Entonces sería x de s entre s por h de s. Pero pues observemos que x de s, h de s, pues es la salida original. Entonces me queda y de s entre s. Y por interpretación de transformada inversa, pues y de s entre s, pues no es otra cosa más que la integral de y de 0 a t. Entonces, cuando en un sistema LTI tengo la integral de una señal x, la salida correspondiente sería la integral de su respuesta y. ¿Ok? Entonces, entrada derivada, entrada integrada, salida integrada. Entonces, hasta aquí dejamos este video.